Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un webinar aquí en Esencia Holística. El día de hoy vamos a estar con una invitada muy especial que nos hablará sobre la terapia de respuesta espiritual. Ella es Milena Capera, es médico pediatra, ha estado especializándose en los últimos años en terapias alternativas y es practicante avanzado de la terapia de respuesta espiritual. Así que el día de hoy nos va a contar de qué se trata esta técnica, cómo podemos aprovecharla en nuestra vida, cómo nos puede ayudar. Entonces, Mile, muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que nos emociona mucho tenerte con nosotras. Eh, Qué bueno, a mí también me emociona. De verdad que es mi primera vez por aquí, por esta vía, pero de verdad con muchas ganas de compartir con ustedes este conocimiento. Y bueno, es un honor estar aquí. Bueno, no, para mí es de verdad un honor tener esta invitada súper especial porque además no les hemos contado que ella es nuestra terapeuta de Esencia Holística. Es la persona que está detrás de todas las terapias, de todas las técnicas que son importantes para nuestra evolución espiritual, nuestro desarrollo personal. Entonces, pues se las presentamos. Sin decir más, vamos entonces a empezar nuestro webinar del día de hoy. Hoy vamos a tratar de una forma muy general los conocimientos básicos de la terapia de respuesta espiritual. Ahí abajo podían ver que digo que es un cambio del conocimiento y la unidad, porque realmente eso es como la misión de todos, reconocernos como espíritus, ¿sí? Y sentirnos unidos al espíritu de la divinidad, como lo quieran llamar, Padre, Dios o simplemente espíritu. Y como reconocernos a todos como espíritu quiere decir que todos somos espíritu, por lo tanto todos somos uno y uno somos todos. Entonces ese es el objetivo primordial de la terapia, que tú tengas ese conocimiento y te sientas, te creas y te imagines y pienses que eres un espíritu. Un poquito de cómo nació. Este señor, Davis Crick, él practicaba, pues era un psiquiatra, ¿sí? Un psiquiatra, y practicaba la hipnoterapia. Con hipnosis hacía que sus pacientes regresaran a etapas del vientre y a vidas pasadas. Él logró comprender, ¿sí?, que había una manera, sin hipnotizar al paciente, de lograr que nos dijera cosas sobre sus vidas pasadas. Descubrió que por respuestas musculares, ¿sí?, de nuestro cuerpo, estas respuestas eran visibles. No necesitaba hipnotizarlos para que le dijeran lo que él quería saber. Y utilizó para eso diferentes herramientas, ¿sí?, como medidas de los músculos, cómo hacer esto con los deditos, o simplemente un péndulo. En realidad, él se decantó por el péndulo, ¿sí? Y desarrolló respuestas muy cortas, sí, no, sí, simplemente con el péndulo, y él le ponía que respondieran, él les preguntaba con el péndulo y el péndulo se movía de acuerdo a un sí o un no. A partir de este señor, este otro, Clark Cameron, que era un paciente de Davis, pero también muy interesado en todos estos temas, no era médico, era de hecho psicólogo, ¿sí? Desarrolló unos gráficos muy básicos, eran apenas unos 3 gráficos donde decía, tu enfermedad se debe a hechos del presente, vidas pasadas, ¿sí? Entonces no vidas pasadas. Entonces así fue desarrollando unos grafiquitos para identificar lo que, digamos, la persona se aquejaba, de dónde venía, si era espiritual, si era emocional, si era mental. Y de esa manera fue que esa información llega a Robert Dessler. Robert Dessler es la persona que canaliza toda esta información, ¿sí? Ya falleció, era un ministro en aquel tiempo cuando le llegó esta información de la iglesia Unity en Estados Unidos. Y él le llama la atención que miembros de su congregación empiezan a llegar transformados, ¿sí? Como que se empezaron a sanar. Y a él le interesa por qué.
Entonces, cuando le interesa por qué, averigua que es que son pacientes de este Clark Cameron y de esa manera se interesa en aprender lo que Clark estaba haciendo y ya no solamente se interesó en aprender, sino en enseñar también a otros. Y desarrolla con él un primer, digamos, diplomado con mucha gente y ahí él aprende, ¿sí?, a manejar los gráficos. Cuando él ya aprende eso y empieza a practicarlo, logra realmente conectarse muchísimo con su espíritu, logra un gran crecimiento espiritual y a través de él empiezan a desarrollarse más gráficos, ¿sí? Empiezan a salir más información y él empieza a canalizarla y de esta forma él inicialmente hace 24 gráficos, pero luego con el tiempo inclusive llega hasta los 32 gráficos, que es como lo que contamos hoy. La terapia de respuesta espiritual tiene una asociación, que ahí pueden ver el link con que pueden averiguar, ¿sí? En ese link van a encontrar no solamente qué es la historia, la creación, sino que también pueden encontrar las personas que las practican en diferentes países. En Estados Unidos es donde de pronto tiene más crecimiento y desarrollo, porque Robert pues era de allá, entonces se dedicó después a hacer seminarios y a hacer talleres con la gente y fue enseñando la terapia para los interesados. Pero ya hay, digamos, consultores y maestros y practicantes, yo diría que casi en todo el mundo, obviamente en algunos lugares más que en otros. En Colombia tenemos varios debido a que tenemos una influencia de Venezuela y Venezuela fue realmente el primer país en Latinoamérica en tener maestros y consultores de terapia de respuesta espiritual. Y bueno, debido a la vecindad, ahí llegado a Colombia bastante más rapidito. Lo más importante de la terapia de respuesta espiritual es lo que voy a decir, los principios espirituales. Los principios espirituales no son exclusivos, obviamente, de la terapia. La terapia, digamos que se basa en ellos, pero al fin y al cabo, estos son los principios espirituales de nuestro ser, de nuestro universo, ¿sí? Ahí pueden ver una diapositiva que dice Ubuntu, se hizo muy famosa, muy viral, de hecho, en las redes, ¿sí? Porque lo que significa es, porque tú eres, yo soy. Entonces, es básicamente, y nosotros somos. Entonces, bueno, eso es lo que quise decir al principio. Todos somos uno, uno somos todos, todos estamos conectados, por lo tanto, se facilita esa terapia a nivel de conexión, no solamente con la divinidad, sino con todos nosotros. Y bueno, pasando a los principios, el primer principio es somos seres espirituales, expresándonos a través de un cuerpo físico. Eso ya ustedes lo han mencionado en sus diferentes webinars y simplemente lo repito, es lo que venimos diciendo desde el principio. En realidad estamos integrados en un cuerpo físico, que es el que vemos y el que es denso para nuestra conciencia. Por supuesto, si tuviéramos otra conciencia veríamos más cosas, pero nuestra conciencia nos hace ver este cuerpo físico que es la integración, ¿sí?, realmente de otros cuerpos, de otras mentes, pero principalmente de un espíritu, ¿sí? Y ese espíritu es el que viene, digamos, a vivir unas experiencias en este cuerpo físico, ¿sí? Como somos un espíritu, ¿sí?, realmente esta creencia que tenemos de que no somos un espíritu, sino que somos algo material, que nos morimos, o sea, nacemos, nos morimos y hasta ahí llegó, es una ilusión, realmente, porque si somos un espíritu, esto es mentira, porque realmente como espíritu tenemos una continuidad. Dejamos nuestro cuerpo físico cuando es el momento, ¿sí? Y en ese momento seguimos a otro plano donde seguimos siendo un espíritu. O sea, el hecho de ser espíritu nunca muere, ¿sí? Es algo infinito y es algo eterno. Gracias a que somos un espíritu y a que estamos unidos con espíritu, tenemos guías espirituales, ¿sí? Nuestra mayor guía espiritual que
no es el único, pero es nuestro mayor guía, es yo superior, ¿sí? Es como el espíritu que nos guía a través de las cosas y bueno, es donde tenemos basadas muchas experiencias, pero digamos que ahí él nos lleva de la mano. O sea, no estamos solos, ¿sí? No estamos solos, estamos acompañados en esta tarea con muchos comités, principalmente por el comité superior, pero realmente están los ángeles, los guías, los maestros y otros comités. Y el otro principio dice que el alma está a cargo de su propia sanación, ¿sí? Y esto es muy importante, porque a través de comprender que somos espíritus y que estamos expresándonos a través de un cuerpo físico, que vivimos una experiencia para aprender, quiere decir que realmente nosotros no podemos ser víctimas de nada de lo que nos pase o suceda aquí, en esta ilusión que hemos creado, ¿sí? Porque realmente es eso, una ilusión. Y nuestro espíritu realmente está en un aprendizaje. Por lo tanto, nuestra alma es la única que está encargada de sanarse a través de esas experiencias, ¿sí? Entonces, son unos principios que ustedes ya creo que han dicho realmente y los estoy repitiendo para que vean que son universales. Es importante en la terapia aclarar, y eso también pues obviamente es bueno para todas las personas que lo sepamos, que nunca es lo que nos ocurre, ¿sí? El evento puede ser muy grande para nuestro juicio, un abuso sexual, una separación, ¿sí? Mi padre me abandonó, ¿sí? O el evento puede ser realmente insignificante para nuestro juicio. Mi mamá me dijo un día que tenía rabia, oye, no sirves para nada, ¿sí? Pero no es el evento, es la energía que unimos al evento o la forma como reaccionamos a este evento y que creamos a partir del evento, ¿sí? Entonces, esto es importante y en la terapia realmente no hacemos hincapié en lo que pasó, hacemos hincapié en las energías que eso te dejó, ¿sí? Que al fin y al cabo es la que queremos eliminar o limpiar para una nueva reescritura, ¿sí? Cuando nosotros hemos decidido pensar y agregar una energía, que es lo que es la emoción, ¿sí? La emoción es movimiento de una energía. Cuando eso, a lo que pensamos, le agregamos esa emoción, estamos creando. Por eso, realmente, el mensaje que tú, Andrés, repites siempre, lo que piensas es lo que creas, es realmente también nuestra base, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, porque la terapia va a limpiar las energías, pero también te va a requerir a ti un proceso de crear, ¿sí? Tú tienes que crear ahora en este libro nuevo, después que limpiamos la energía. Cogimos y te borramos, cogimos un borrador y borramos en tus páginas las energías que te acompañaban. Ahora tú tienes que crear una nueva escritura. Por eso es importante adueñarte de tus pensamientos, ¿sí? Adueñarte de cómo manejas tus emociones para que lo que crees sea lo que tú deseas, ¿sí? También el otro principio dice, como seres espirituales, hemos tenido miles de vidas, ¿sí? Y traemos energías acumuladas, eso es básicamente lo que hemos venido diciendo, vivimos muchas veces, ¿sí? Y el principio, digamos, que lo dejamos ahí como de último, pero es el más importante. Somos amor y solo el amor logra el resultado más elevado. El amor, como dice por ahí la frase cliché, todo lo puede. Y en realidad así es. Todo lo puede, todo lo sana, todo lo cura. El amor es realmente el objetivo primordial de esa terapia. Que te sientas que eres amor y recibes amor. Eso es. Faltaban estos principios, entonces todo está en orden divino. Eso quiere decir que todas las experiencias, tal cual como suceden, eran en el orden, no era que estaban planeadas, eran en el orden en que debieron suceder, ¿sí? Cuando decimos que todo está en orden divino, mucha gente me pregunta, ¿eso quiere decir que todo está destinado? No, realmente no. Hay como un plan, sí, porque hay un plan que se trazan las almas, no espíritu, no Dios no dice tú vas a hacer esto y esto y esto y vas a sufrir esto y esto y esto. No, es uno, el alma, la que planea
la cuestiona, el alma, el espíritu planea la cuestión, y no quiere decir que él tenga que venir a cumplir todo al pie de la letra. Muy posiblemente, inclusive, si logra un aprendizaje antes de cumplir ciertas experiencias o lecciones que debe cumplir, pues simplemente con aprenderlas ya cambia sus lecciones. O sea, no quiere decir que lo que vinimos a hacer aquí no tiene cambios. No, todo tiene cambios, depende de tu conciencia. Pero todo lo que sucede y que ya te sucedió está en orden divino. O sea, es para tu aprendizaje, es para ti, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y espíritu está en cada punto de vista. Bueno, ese es muy, a mí me gusta mucho. De hecho, ese principio no está en los principios que nos entregan. Fue un principio que espíritu compartió conmigo. Y básicamente lo que quiere decir es que, bueno, así como dice André con los ángeles, utilicen a los ángeles para todo, ¿no? Utilícenlos si quieren coger un taxi, utilícenlos si se van a meter a una reunión de Zoom, ¿sí? Utilícenlos para todos. Bueno, así es, espíritu está en todo y lo puedes usar para todo, ¿sí? Y cada punto de vista, aquí somos 3, en cada punto de vista está espíritu, porque ustedes son espíritu. Y así piensan diferente a mí, son espíritu también. Entonces, ese es muy bonito. Y todos somos vitales para todo. O sea, la divinidad, el espíritu, el plan, nos necesita a todos, ¿sí? No hay nadie que no esté en el plan, ¿sí? Todos sanamos todo, ¿sí? En realidad todos venimos a sanar, a todos, ¿sí? Okay. Y todos estamos juntos en esto, o sea, estamos aquí en la misma vuelta. No hay nadie haciendo nada diferente, ¿sí? Por lo tanto, realmente no existe el juicio, no existe la culpa, no existen las víctimas, ni existen los victimarios. Ese también es un principio muy importante de la terapia. Seguimos con la técnica. La técnica de la respuesta espiritual es básicamente se hace con un péndulo, ¿sí? El péndulo es la herramienta mediante la cual vamos a visualizar la respuesta, ¿sí? No sé si han escuchado de la kinesiología, y la kinesiología trabaja con músculos, ¿sí? Con el brazo, con los dedos, con la pierna. Entonces, si el paciente contesta así, acorta la pierna. Si el paciente contesta así, el brazo no baja. Y pues es bien interesante el tema de la kinesiología. Lo mismo es el péndulo, más o menos es una kinesiología, es un músculo que el inconsciente mueve, ¿sí? Y te da una respuesta. Normalmente pues un sí o un no, ¿sí? Pero para ampliar esa respuesta usamos unos gráficos. Esos gráficos son los que Robert canalizó y desarrolló, no siempre solo, como les dije, 24 fueron hechos solo por él, digamos, pero después como él fue enseñando la técnica, otras personas fueron canalizando también información que el espíritu les daba y de esa manera se ampliaron los gráficos, ¿sí? Totalmente hoy todavía se siguen ampliando por la canalización de las personas que practicamos. En cuanto al péndulo, hay diferentes tipos de péndulo, ¿sí? Hay de madera, hay de acrílico. En realidad no importa mucho el péndulo, es con el que tú te sientas cómodo. Usamos péndulos ya sea de cuarzo, ¿sí? O usamos de madera o de acrílico. Ahí, por ejemplo, en la diapositiva ven péndulos que son de metal, que son muy usados por los radiestesistas. Al fin y al cabo, TRE utiliza radiestesia. Entonces se idearon unos gráficos, ¿sí? Donde decía, ¿estoy enfermo sí o no? De sí, ¿sí? O mi enfermedad está en el hígado, el corazón, el pulmón. Entonces el péndulo cogía hacia donde estaba la enfermedad. Pero eso es básicamente energético. O sea, es la energía misma la que lleva allá. Como lo que explicaba, la respuesta está en el campo que todos compartimos y entonces por eso la respuesta se hace visible. Entonces, siguiendo con los gráficos son básicamente 32, básicamente porque existen varios anexos, ¿sí? Después de eso se han hecho alrededor de unos 10 gráficos adicionales, pero no se les ha nombrado, no se les ha puesto un número, ¿sí? Sino que trabajan como anexos de otros gráficos. Este es el primer gráfico, el que está ahí. Ese primer gráfico es como el
motor de búsqueda. O sea, ya ustedes se imaginaron un Google, ¿sí? Eso es el primer gráfico. Ahí empezamos la terapia en el primer gráfico y ahí comenzamos a hacer las preguntas, ¿sí? Y el espíritu nos va dirigiendo, digamos, hacia los otros gráficos que están alrededor, ¿sí? Ustedes pueden ver que adentro del gráfico hay unas letricas, esos son básicamente comités, y afuera se dan cuenta que hay otro pocotón de nombrecitos, esos son los gráficos, los demás gráficos. Entonces el espíritu, tú le haces una pregunta de acuerdo a la intención que la persona lleve y te muestra un gráfico. Dice, no, vamos a tal gráfico y ahí lo buscamos la respuesta. Ahí ya hice una pequeña anotación. Dice, ningún gráfico es más importante que el otro. El número 1 es un motor de búsqueda, como ya les dije. Y inicialmente hay una preparación para trabajar, ¿sí? Yo me preparo para trabajar y el consultante también se prepara a trabajar. Y ahí accedemos no solamente a las memorias de esta vida, sino también a memorias de vidas pasadas. Es decir, accedemos también a registros akáshicos. En la terapia hay podríamos dividir como 3 grandes sectores, ¿sí? Del gráfico 0 al gráfico 8A, ¿sí? Ahí están nuestras memorias, es como digamos lo que llevamos en el inconsciente. Entonces están todas nuestras memorias de lo que hemos vivido en la vida pasada, también lo que hemos vivido en esta vida, porque es importante. Y están también los arquetipos que conforman nuestra mente, ¿sí? Los arquetipos como el niño interior, ¿sí? Como el arquetipo de adulto, el arquetipo maternal, el arquetipo masculino, el arquetipo femenino, porque realmente de nuestras vidas pasadas es que vamos armando esos arquetipos, ¿sí? Y desarrollamos más unos, o bloqueamos unos, o, ¿sí? O en esta misma vida también hemos bloqueado esos arquetipos, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Luego, del gráfico 10A al gráfico 17, eso está más que todo como en la programación. Entonces, tenemos lo que es el ADN del alma, ¿sí? Y la programación. Yo quisiera que ustedes se imaginaran como un computador, ¿sí? Y ese computador ustedes saben que tiene una carcasa, ¿sí? Y está compuesto de muchas partes. Hay algo físico que ustedes tocan, que es la carcasa, el teclado, ¿sí? Pero hay un sistema operativo que ustedes no tocan, ¿sí? Y hay una fuente de energía, que es la que le pasa al alimentador, y hay un montón de programas. Cuando ustedes les entregan el computador nuevecito, ese computador tiene unos programas con los que ya viene, ¿sí? Y después ustedes le van agregando nuevos programas que van creando. Bueno, eso es más o menos haciendo una alegoría a lo que somos básicamente. El espíritu es nuestro sistema operativo, el alma es la energía que le colocamos. Ellos dos se basan en las vidas pasadas, o sea, en los aprendizajes de una y otra vida, ¿sí? Y de ahí en eso sacan los programas básicos con que viene el computador, ¿sí? Que digamos nos van a servir para funcionar. Está el programa de herencia, el programa del cuerpo, de cómo vamos a tratar nuestro cuerpo, qué características vamos a desarrollar, si vamos a ser más gorditos, más flaquitos, ¿sí? Está el programa de herencia, que es que las energías que creemos haber heredado, ¿sí? De nuestros padres o madres, abuelos, en vidas pasadas y en esta, ¿sí? Las energías que creemos haber heredado de nuestra mamá en el vientre materno, las energías, esas son energías. Digo creemos porque las enfermedades no se heredan, o sea, de hecho no hay enfermedades. Las enfermedades son una ilusión, porque es un conjunto de síntomas, ¿sí? Que la gente crea para darse un mensaje, ¿sí? Lo malo es que no entienden el mensaje que les está dando, ¿sí? Entonces se encasillan ahí en ese dolor permanente. Entonces el cuerpo intenta curarte, el espíritu intenta curarte y se crea una enfermedad que llamamos nosotros para un aprendizaje, ¿sí? Entonces esto es importante y decimos, no, es que heredó de la mamá la diabetes o de la abuela la diabetes, pero no, realmente de la abuela heredó fue unas energías y ya venía con otras energías y eso hicieron que creara
una enfermedad que nosotros llamamos diabetes, ¿sí? Pero que realmente es un conjunto de síntomas y así como decía un homeópata muy famoso, lo importante no es la enfermedad, sino el terreno, ¿sí? Es decir, lo que somos cada uno. Wow. Entonces, con esta... bueno, y me falta una parte, la tercera parte de las tres, que es el inconsciente. O sea, resulta que todo eso que vivimos, que nos quedó grabado, nos quedó en la memoria, nos quedó con unos bloqueos. Entonces la tercera parte es eso, la limpieza de la memoria, ¿sí? La limpieza de todas esas energías que nos quedaron grabadas en ese inconsciente. ¿Sí? En ese inconsciente, que por eso actuamos a veces sin saber de dónde sacamos cierto tipo de cosas. Eso está en el inconsciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la TRE? Bueno, en realidad el objetivo principal es traer luz, traer claridad, ¿sí? Traer información a tu mente consciente, pero realmente también trae esa misma luz y esa misma claridad a tu espíritu, ¿sí? Y tu espíritu de alguna manera, ¿sí? Que realmente es lo sorprendente, empieza a recordar que es espíritu, empieza a sentirse que es espíritu, ¿sí? Y empieza a llenarse de amor. Cuando ya tu espíritu recuerda eso, ese es tu primer paso para sanar, ¿sí? Ya viene tu segundo paso, que es tu mente creadora. Tu mente creadora es tu mente consciente. Con la mente consciente es con la que creamos, ¿sí? Entonces ahí te toca empezar a trabajar con tu mente consciente en crear un nuevo aprendizaje, ¿sí? Para que entonces puedas sanar, ¿sí? Es básicamente eso lo que hace en forma general la terapia, pero sirve para muchas cosas, sirve para limpiar relaciones, porque entonces tenemos una familia biológica, pero también tenemos una familia de almas, ¿sí? En el mundo espiritual también tenemos una familia de almas. Entonces, con esa familia de almas es que trabajamos, así igual que aquí trabajamos con nuestra familia en muchas ocasiones. Entonces, con esa familia de almas nos hicimos un plan. Bueno, te volvemos todos acá a la encarnación y tú tienes que aprender de esto, entonces yo tengo que aprender de amor propio, tú tienes que aprender de tal. Entonces, bueno, creamos unas experiencias así para que tú puedas aprender de eso y yo también, ¿sí? Entonces, ese es un plan de la familia de almas. Y generalmente entonces volvemos acá con ellas, es decir, la reencarnación, y resulta que mi mamá fue mi esposo en una vida. Bueno, entonces quedaron también energías discordantes, ¿sí? Nosotros no los llamamos negativas, sino discordantes, porque realmente causan, ¿sí? Causan esa discordia, ese malestar. Y esas energías se limpian entre las personas de la familia, por ejemplo, es algo que sirve mucho. Sirve mucho para sanar enfermedades, por supuesto, pero la sanación siempre, como digo, de todo, es básicamente responsabilidad de que la persona con su mente creadora se haga responsable de su parte mental, se haga responsable de su parte emocional y se haga responsable de su parte espiritual, ¿sí? Entonces, por supuesto de la parte física. Entonces, la responsabilidad de la sanación realmente no es de la terapia. Como decía al principio, la terapia es básicamente una limpieza, una gran ayuda, porque te está dando no solamente el conocimiento, como te lo da un registro akáshico. Un registro akáshico te dice, sí, tú tienes una historia de abuso sexual, pero ajá, ¿y qué hago con eso? Sí, para mucha gente es, bueno, ya entiendo. ¿Sí? A mucha gente sí como que ya le da el clic, pero otra gente dice, sí, bueno, me dijo que yo traía abundancia, que yo traía carencia, que yo traía abuso sexual, pero ¿qué hago con ello? Entonces, la terapia te dice, la terapia es tan generosa porque viene del espíritu, es un regalo del espíritu, y te dice, yo te voy a limpiar todas esas energías que te quedaron de ese abuso sexual, que te quedó vergüenza, que te quedó falta de perdón, que te quedó falta de mérito, ¿sí? Que no te crees buena porque te abusaron. Yo te la voy a limpiar, ¿sí? Entonces muchas personas me dicen, ¿eso quiere decir que ya no lo voy a sentir? No, eso quiere decir que no vas a tener de dónde jalar la cuerda para volver a sentir el mismo abuso, el mismo dolor, la misma falta de mérito. O sea, es como si te quitaran una cuerdita.
pero tu recuerdo está ahí, ¿sí? El recuerdo pues obviamente está ahí. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? Crear que tú eres lo suficientemente merecedora, ¿sí? De toda la totalidad del universo, y así sanas, ¿sí? Porque ya te quitas esa falta de mérito, y esa falta de mérito te quita la falta de perdón, porque el amor propio quita todo. Entonces, eso es básicamente la terapia, así contada así rápidamente. Ahí hay algunos ejemplos de lo que hace. Limpieza de energías en los programas básicos, vidas pasadas, vidas presentes, bloqueos. Uno puede tener bloqueada la abundancia, uno puede tener bloqueada la salud, uno puede tener bloqueada el equilibrio. Entonces, trabajamos en esos bloqueos, ¿sí? A nivel de todos los cuerpos. En realidad, el físico es la integración de todos los cuerpos y todas las mentes. Y también se pueden trabajar puntualmente arquetipos, por ejemplo, el niño interior, sí, pero hay muchos más arquetipos, el arquetipo sanador, el arquetipo de instinto grupal, el arquetipo creador, sí. Es que el niño interior es un arquetipo realmente muy importante, porque ahí basamos el amor propio y es el miedo que cargamos. Entonces el niño es muy importante sanarlo, de hecho es de lo primero que hace la terapia. Casi todas las primeras terapias se meten ahí porque es muy importante. Y no solamente también eso, también creencias y votos. Tenemos creencias que no solo vienen de esta vida, también tenemos creencias de vidas pasadas, creencias, hemos hecho votos en vidas pasadas que nos acompañan hasta el día de hoy. ¿Sí? Por ejemplo, yo les pongo un caso de una de mis pacientes, y ella tenía un problema de comunicación, sí, muy severo, y pues resulta que la niña había tenido muchas vidas religiosas, y en muchas vidas religiosas había hecho el voto de silencio. No sé si ustedes recuerdan esas comunidades de monjas donde no hablaban nada, no hablaban absolutamente nada. Pues ella tenía el voto del silencio todavía muy presente y le costaba mucho comunicarse, ¿sí? Entonces, en la terapia se quitan estos votos, ¿sí? Hay otras cosas que hacemos en la terapia, como limpiar el árbol familiar. Entonces, ahí de pronto ahí han oído hablar del inconsciente familiar, de lo que llevamos secretos en la familia, de lo que nos implican los ancestros, ¿sí? Pues los ancestros nos pueden implicar energías esperando que los sanemos, o al contrario, quieren que repitamos sus historias por lealtad, se llaman lealtad, contratos, ¿sí? Acuerdos. Entonces, eso también se hace en la terapia, se puede limpiar el árbol familiar y las energías que lo componen, ¿sí? Y lo más importante, realmente, que con hacer todo esto, lo que estamos realmente es cambiando el ADN del espíritu. Y al cambiar el ADN del espíritu y limpiarle estas energías y tú empezar a crear nuevas creencias, tú estás cambiando tu ADN, ¿sí? Estás cambiando tu ADN y el ADN te hace sanar, ¿sí? O sea, todo ese proceso ya te vuelve sano, ¿sí? Es como lo más importante. Bueno, no es lo más importante, todo es importante, pero a lo que voy es a eso, que tú haces una reprogramación, ¿sí? No solamente a nivel mental, porque ustedes conocen programación neurolingüística, entonces pues sí, claro, yo repito, yo afirmo y vale, y es muy válido y sirve muchísimo, ¿sí? Pero ¿qué tan bueno es que te limpien a ti las energías? O sea, ya no tienes un obstáculo más con que pelear, por decir algo, ya te limpiaron y tú accedes a reprogramarte, ¿sí? De una forma mucho más fácil, ¿sí? ¿Sí? Que hacerlo solo desde la mente, ¿sí? Claro. Porque hacerlo solo de la mente, el espíritu y el inconsciente, el inconsciente, el subconsciente y el espíritu están ahí como, pero sí, no te acuerdas del abuso que sufriste. Entonces, ese tipo de cosas te obstaculizan tu sanación. Pero aquí estamos haciendo todo integral, todo, ¿sí? Y pues obviamente es mucho más fácil que la persona sane si se responsabiliza de sí. También se pueden hacer limpiezas de los espacios físicos, ¿sí? Limpieza de los espacios físicos,
de proyectos que se tengan. Todo esto, obviamente, mediante la terapia yo no puedo garantizar que las cosas salgan como la persona quiere, ¿sí? O que la persona sane lo que quiere sanar. O sea, no sé si me explico. Sí, Allá vamos a la terapia con muchas expectativas de lo que supuestamente creemos nosotros que es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Exactamente. Entonces, a nivel de salud, por ejemplo, no, es que yo quiero que tú hagas una terapia para mi hijo que tiene autismo, porque yo quiero que mejore. Entonces, bueno, listo, yo con mucho gusto hacemos la terapia, pero yo realmente no sé si él va a mejorar o no, porque el espíritu, su espíritu, tiene un plan, y es muy posible que ese plan necesite continuar, ¿sí? Podemos mejorar de pronto las energías que tú tienes hacia ese autismo de tu hijo, pero yo no sé si realmente podemos mejorar el autismo de tu hijo, porque posiblemente ese es un plan dentro de su plan de vida, dentro de su propósito. Entonces, esas cosas son a veces necesarias aclararlas. O que me traen un proyecto y yo quiero que ese proyecto me salga bien y me salga bien a mí y me gane el dinero, pues sí, vamos a limpiar las energías, que no encuentre obstáculos, que la energía fluya, pero yo realmente no sé si eso es lo que Espíritu quiere para ti, para que te ganes ese dinero, ¿sí? O sea, realmente no sé si esa es tu lección, si ese es tu aprendizaje, ¿sí? Eso es importante. Y por eso la sanación realmente la tienes tú, en tus manos, que es con lo que quise terminar la terapia, porque la sanación realmente es de cada quien. Así es. Finalmente, somos seres espirituales con libre albedrío y nosotros tenemos la decisión. Así es. Sí, exacto. El libre albedrío es muy importante. Recientemente una amiga me contactó porque su mamita estaba muy enferma y pues yo le dije lo mismo, ¿no? O sea, yo entro, hago las terapias y yo no sé qué pase. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Y efectivamente, pues al principio, digamos como que la señora quiso continuar, pero luego llegó un día en que realmente ya quiso irse, ¿sí? Entonces, eso es libre albedrío y lo tenemos incluso hasta para el momento de morir, ¿sí? Hasta el momento de morir. Y no, que la gente que se murió de un accidente, créeme que lo programó. Sí, créeme que lo programó, no, que se suicidó, créeme que lo programó. O sea, por algún motivo que no conocemos, pero esa es la programación y el libre albedrío de cada quien. Totalmente. Y que todo está en orden divino, como ese principio. Y todo está en orden divino. Para terminar, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de persona se beneficiaría mucho de la terapia de respuesta espiritual? O sea, por ejemplo, si a mí me preguntan qué tipo de persona se beneficia de una terapia de coaching angelical, le digo, es una persona que ya está dispuesta a empoderarse de su vida. Aquí ya está dispuesta a salirse de su rol de víctima, por ejemplo, quiere sanar, quiere accionar. Por ejemplo, yo te pregunto entonces a ti lo mismo. ¿Qué persona sacaría mucho provecho de esa terapia? Todos. Así no tenga las ganas de cambiar, se benefician, o sea, porque lo que te contaba ahorita es borrar energías, o sea, el espíritu le está dando un regalo, y es que te voy a borrar, vas a coger el computador y te voy a sacar las carpetas malas, por decir algo que tienes con respecto a tal tema, virus, y te dice el virus. exacto, y te los voy a borrar, o sea, ya de por sí ya ganaste algo, claro. Te borraron los eventos. No te voy a decir que todos los eventos de tu vida y de todas las vidas, porque es que somos infinitos. Y eso es muchísimo, ¿sí? Pero el espíritu te quiere dar un regalo, porque el espíritu nos ama, ¿sí? Nos ama, pero con un amor que no nos imaginamos, ¿sí? Nos ama mucho más de lo que nosotros mismos nos amamos. Y entonces, el espíritu te quiere dar un regalo y viene y te dice, simplemente, yo te limpié estas energías. O sea, ya yo inclusive empecé a cambiar tu ADN, ¿sí? Si tú vas a hacer lo demás o no, es independiente. Y es independiente de ti y es independiente de tu terapeuta, ¿sí? Ya tú tienes un regalo. Pero la persona que más se beneficiaría son aquellas, así como tú dices, muy dispuestas a trabajar
comprometidas consigo mismas, responsables de sí mismas y que lo entienden de esa manera, ¿sí? Que no dejan a manos del exterior y del externo, ¿sí? Su sanación, sino que están dispuestas a hacer las frases de liberación, que son frases de dejar ir creencias, las que están dispuestas a hacer las afirmaciones con emoción. Esas son las personas que más se benefician, ¿sí? Porque empiezan a crear, y al crear, pues obviamente parece milagroso. Muchísimas gracias por todo este rato, por todo lo que nos has compartido. En serio, creo que cuando te invitamos, que además tienes las puertas abiertas para seguir viviendo y compartiéndonos muchas cosas, lo hicimos porque hemos nosotros sentido en nuestra vida el beneficio total de la terapia de respuesta espiritual, además de ti como ese canal de la terapia, y queremos compartirlo con todas las personas que nos están viendo, de verdad, invitarlos a que se den ese regalo, a que se permitan indagar en su ser, contactar a Mile. Le voy a dejar aquí en la descripción de este video el link directo a sus redes para que la contacten, sigan su trabajo y agenden su terapia de respuesta espiritual. Ay, gracias a ustedes. Y lo que mencionaba ahorita es muy importante, porque cuando toda la familia accede individualmente o inclusive como grupo familiar a una terapia de respuesta, realmente es un gran cambio en el entorno familiar. Totalmente. Sí, maravilloso. Somos testigos, porque todos en mi familia hemos tomado terapia de respuesta espiritual, Sí. Y en serio, las cosas que vivimos hoy día como familia, esos cambios de conciencia son muy notorios para nosotros mismos. Así es, así es. Gracias, aquí a nuestra terapeuta. Bueno, gracias a ustedes. Las quiero mucho y a todos los quiero mucho. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, gracias por acompañarnos. Queremos que antes de irse nos dejen aquí abajo un comentario, cuéntenos qué áreas de su vida se podrían beneficiar de la terapia de respuesta espiritual. De repente puedas comentarme qué de toda esta terapia es la que más te ha llamado la atención. Déjanos saber aquí abajo, comparte esto con quien más lo pueda necesitar, con tus amigos, y regálanos un like. Y nos vemos entonces la próxima ocasión. Chao. Chao. Chao.